Hola a todos y todas, bienvenidos a un tercer episodio de la comuna del Samán. Estoy aquí con Gabriel y vamos a reaccionar a un video del señor Antonio Escotado que nos va a enseñar acerca de la realidad oculta de los comunistas. Un saludo a todos, ¿cómo están? Bien, Se me olvida que la gente no puede responder aquí. sí, sí. Y bueno, también ando un poco alérgico, así que si de repente sale un estornudo es por eso. Vale, vamos a darle play a este video que se encuentra en un canal de YouTube llamado Uncut. Play. Vamos a subir el volumen. Puesto a documentar Ok. la historia del comunismo porque uno no sabe, yo mismo no lo sabía hasta que cumplí 40 años o así, no me di cuenta de que la única manera de conocer es conocer históricamente. Bien, hasta ahí podemos decir que estamos de acuerdo que es importante evaluar históricamente los hechos y demás, ¿no? O sea, tener, digamos, en consideración, digamos, el examen histórico o, digamos, el componente de investigación histórica a la hora de analizar un movimiento político y demás. E incluso también, digamos, la teoría que han elaborado sus propios representantes. Sí, es correcto. Es importante al menos, vamos a ver si llega hasta allá, poner las cosas en contexto, o sea, conocer de lo que voy a criticar. Ujú, correcto. Vamos a seguir. Tanto de la química como la biología, tanto la política como la sociología, lo único que hay que nos ayuda a borrar la ignorancia y a poner en vez de la ignorancia lucidez es la historia. Entonces, si uno tiene la paciencia, y ahora con Internet esa paciencia está recompensada sobradamente, con clics de ratón muy sencillos, uno quedará asombrado, porque la realidad es infinitamente más densa y más imaginativa que la más delirante de las fantasías. Tengamos Aquí quiero también hacer algunas acotaciones. Me parece interesante, digamos, lo que sugiere aquí. Primero porque, eh, como decíamos, pues estamos de acuerdo con que el estudio de la historia es necesario pues para comprender cómo el pasado nos afecta o nos atraviesa actualmente. Y además pues para también, eh, digamos, que podamos como dilucidar comportamientos de las sociedades que nos han precedido pues. Sin embargo, digamos, es como curioso que una persona que está defendiendo el liberalismo, ¿no? Porque aquí lo que está haciendo él es defender, digamos, la libertad del liberalismo y lo demás y el libre mercado, haga la observación de poner la mirada, digamos, sobre la historia. Eh, digamos, peor, digamos, y peor aún, digamos, sobre el hecho de cómo limita, digamos, el estudio de la historia. Porque también él tiene, digamos, una apreciación de la historia bastante extraña, cuestionable. Recurrir, digamos, a la historia, perdón por esto, recurrir a la historia no implicaría, digamos, hacer como un par de clics de ratón, como sugiere él. Requiere de una metodología, ¿no? Eh, también, digamos, suscribirse, no sé, a una corriente historiográfica, Sí, sí, porque... es cierto, porque si yo voy a estudiar historia, ok, yo supongo que él entiende por historia remitirme a lo que algunas personas llaman los hechos. Exacto. Pero no es tan fácil como simplemente remitirte a los hechos. Necesitas siempre algo que te permita explicar cómo esos hechos fueron posibles. Básicamente, el trabajo de historia se basa, de una investigación histórica, se basa muchas veces en, bueno, no sé si llamar eso investigación histórica realmente. Eso creo que es más bien la historiografía. Ujú. El yo tratar de entretejer a partir de los hechos conocidos
un relato que me permita a mí explicar qué es lo que está ocurriendo y que, quieras o no, todo el mundo termina desarrollando historiografía a la larga, a largo plazo. Sí. Por poner un ejemplo, ¿no? De Panamá al respecto, digamos, de esto. O sea, con respecto, digamos, al proceso este o al hecho de la separación de Panamá de Colombia. Salud. Existen, digamos, distintas interpretaciones históricas de ese mismo hecho. No, hay una leyenda negra y una leyenda, no sé, dorada. Y una como intermedia, que ahora no me recuerdo cuál era, digamos, la denominación que le daban. Pero, por ejemplo, la leyenda negra básicamente dice que los, entre comillas, próceres vendieron el país a Estados Unidos. Mientras que la leyenda dorada fue que la separación de Colombia, la separación de Panamá de Colombia fue un proceso llevado a cabo de emancipación y todo lo demás, y de libertad y etcétera, por los próceres, que luego se convertirían, digamos, en los primeros funcionarios políticos y demás a cargo de la nueva república. Entonces, sí, es como dices, a pensar, digamos, la historia solamente como hechos que no están, digamos, sujetos a interpretaciones, y que además también pensar que son hechos que ya están configurados, ¿no? Que ya están, digamos, escritos, que no hay, digamos, nuevas investigaciones o nuevos aportes que se pueden hacer. Entonces yo creo que aquí ya comenzamos mal, porque cuando este señor, el señor Antonio, nos dice que la investigación histórica va de hacer clips randoms en el internet, desconociendo elementos, digamos, metodológicos, interpretativos, etc., ya eso sería, digamos, un mal comienzo. Y la otra cosa que me parece irónico de todo esto es que la praxeología, ¿no?, es un método ahistórico, porque está buscando separar la acción humana de su sustrato histórico para descifrar, no sé, las propiedades o características esenciales, a priorísticas de o sea, de una acción humana, ¿no? Una acción humana que podemos decir que es voluntaria, o del trabajo productivo, no sé. Sí, porque Incluso, tratas de captar la esencia de la acción humana, del proceso que hace que el ser humano transforme y cambie y estructure su mundo. Entonces, ese proceso, esa esencia, obviamente tiene que ser atemporal, porque si está cambiando a través del tiempo, entonces no es la esencia. exacto. Y bueno, incluso también llegan a naturalizar la propiedad privada, que también era lo que tú, por ejemplo, mencionabas en un pequeño corto sobre Exacto. Mises. Entonces yo diría que una de las ideologías más alérgicas a la historia es precisamente el liberalismo, ¿no? Porque convierte, digamos, por ejemplo, la propiedad privada, ¿no?, como un hecho natural, pensado, digamos, desde la producto, digamos, una forma de propiedad privada que es producto de una sociedad específica, que es, digamos, o sea, la Inglaterra del 18, una cosa así. Entonces, no sé, ya digamos, aquí estamos, digamos, en problemas, ¿no? Y apenas vamos por el primer minuto. Bueno, sí. ¿Tienes algún comentario más que hacer o le doy play? Tenía un comentario, pero no sobre el video, sino Mm, sobre lo que estabas comentando precisamente, mm, valga la redundancia, que es el tema de, ok, se supone que yo trato de buscar algo, un elemento objetivo, un elemento ahistórico, ¿no? Que yo considere natural del ser humano. Y precisamente uno de los problemas del liberalismo es que considera, por ejemplo, al socialismo, a las dictaduras, a las monarquías, todo este montón de otras formas alternativas al Estado liberal, los ujú. considera como elementos antinaturales. Es decir, siempre van a fracasar porque van en contra de la naturaleza humana, de la naturaleza de las sociedades, del desarrollo natural. Ahora, si algo es estrictamente así, si es una ley, por decirlo de una manera, aunque ellos no utilizan la palabra ley, pero lo enfocan de esa manera, ¿cómo es posible que exista lo antinatural? Por definición no puede, pienso yo. O sea, si vamos a tener una perspectiva naturalista de las cosas, no hay manera de que yo pueda contrariar la naturaleza con éxito, por decirlo de alguna manera. Ujú, sí.
Entonces, ok, podemos decir que en base a ese argumento, o con base a ese argumento, yo puedo explicarme, por ejemplo, el fracaso de un proyecto como la Unión Soviética. Pero con base a ese mismo argumento, yo no podría explicarme la existencia de un elemento antiliberal, por ejemplo, que sería los sistemas monárquicos que existieron durante 2000, 3000 años. Sí. O incluso, digamos, la posibilidad de que existiera la Unión Soviética. O Porque, la digamos, posibilidad de que existiera y no ajá, cayera 2 años después de haber existido. claro, tenía que haber caído casi inmediatamente porque es antinatural. Por no decir que no debería haber llegado a potencia mundial. Exacto. Eso se parece también mucho, digamos, a las discusiones que había en la Edad Media sobre si por ejemplo, todo es creación de Dios, ¿no? Y Dios es todo bien y toda belleza, etcétera. Entonces, ¿por qué habían cosas malas y desagradables, ¿no? Eso es como un poco como la contradicción que entran ya que mencionas ese dato. Sí, se parece a una discusión completamente bizantina. Se parece a una discusión teológica, con lo cual yo creo que hay, digamos, una cierta idea, hay, digamos, un cierto sustrato teológico detrás, digamos, del liberalismo, lo que lo hace todavía más ahistórico de lo que pensaba al inicio, porque eso que acabas de mencionar es, digamos, importante, entonces, es muy relevante. Le doy play, entonces. Vamos a continuar, sí. Tengamos paciencia, estudiemos la historia de las cosas y sabremos muchísimo. Y al saber muchísimo, dejaremos de ser tan burdos, tan elementales como nacimos. Hace 15 años me puse a estudiar la historia del comunismo, pues yo fui comunista y di por evidente que la propiedad es un robo. Bueno, ahí quiero hacer un alto otra vez. Te iba a pedir pausa en ese preciso momento porque creo que el único sitio que yo recuerde donde se habla directamente la propiedad es un robo, hasta donde yo sé, le corresponde a Proudhon, que viene de la escuela anarquista. Ujú. Sí, Creo que dentro del comunismo y dentro de los pensadores comunistas del otro extremo, de la otra rama, tenían sus ciertos debates y el mismo Marx no consideraba la propiedad un robo, sino era una institución histórica y que era legítima dentro de su elemento histórico como tal. claro. No, pero es que es incluso más lamentable que este señor diga que la propiedad es un robo porque nuevamente como está naturalizando la propiedad y está, digamos, convirtiendo a la propiedad privada en la única forma de propiedad realmente válida, ¿no? O legítima. Entonces está cometiendo, digamos, un error allí de carácter conceptual, de pensar, digamos, que cuando Marx se refería, por ejemplo, a la propiedad privada o a la propiedad burguesa, estaba hablando de lo mismo que él está refiriéndose ahora. Y eso que él dice que él es comunista. Entonces, por ejemplo, mira, en el libro del Manifiesto Comunista, que ese es como el panfleto más básico, ¿no? Es una cosa que cualquier, digamos, que diga que es comunista tiene que habérselo leído, o tiene que haberlo mirado, aunque sea de una forma superficial, ¿no? Uh-huh. Dice, voy a leer dos citas, porque tengo aquí el texto aquí a mano. Lo que caracteriza al comunismo no es la abolición de la propiedad, sin más, sino la abolición de la propiedad burguesa, ¿no? Ya tenemos una primera acotación. Acotación importante, por cierto. Y Porque luego, está dejando implícito que hay muchas formas de propiedad. exacto. Y luego dice, se nos ha reprochado a los comunistas el querer abolir la propiedad adquirida personalmente, elaborada por uno mismo, la propiedad que constituye la base de toda libertad, actividad e independencia personales. Propiedad elaborada, adquirida, ganada por uno mismo. Habláis de la propiedad pequeño burguesa, pequeño campesina, que precedió a la propiedad burguesa, ¿no? Histórica, como decías antes. No necesitamos abolirla. El desarrollo de la industria la ha abolido y la está aboliendo todos los días. Ahí se estaría refiriendo, digamos, al monopolio.
Y Y eso a es lo lo... que, últimamente estamos viendo, por ejemplo, el caso de la crisis inmobiliaria que se ha desarrollado sobre todo en Europa y en Estados Unidos, donde básicamente no eres realmente, o sea, el número de propietarios de su casa, de su vivienda, ha ido disminuyendo progresivamente. Ujú. Sí, y por ejemplo, la crisis del 2008, ¿no? En Estados Unidos, que luego se replicó en Europa, como creo que fue en el 2011, que mucha gente perdió sus negocios, perdió, digamos, sus casas, ¿no? Porque no podían pagar. eh, y terminaron, digamos, en manos de... La propiedad terminó siendo acaparada no por socialistas, marxistas que vinieron y te quitaron las cosas, sino por los bancos. A no ser que quieran asumir estas personas que los bancos son socialistas también. Digo, el Banco Central lo odian, pero esos eran bancos privados. Bueno, buen punto, sí. Pareciera contradictorio, pero creo que tengo entendido que bajo su lógica, si el banco es un banco central, es posible que exista un banco socialista. Ahora, admitiendo esa posibilidad, entonces sigue estando el problema de que quienes realicen el proceso de expropiación masiva durante la crisis inmobiliaria fueron precisamente los bancos privados, no el Banco Central. Ujú. Sí. Y bueno, aparte de eso, otra cuestión, digamos, importante que quisiera destacar es, bueno, al menos, digamos, lo que me ha parecido que era, digamos, lo que también comentábamos anteriormente, como que él ve la historia como hechos. Entonces, si se podría, digamos, pensar en una analogía, podría, digamos, pensarse que vea la historia como un libro abierto, ¿no? Que tú llegas, lo abres y lees y ya, te enteraste de las verdades que te van a hacer menos ignorante. Em, pero esa postura es precisamente, digamos, lo contrario a la lucidez, porque esa concepción de la historia, que era lo que también decía antes, me gustaría, digamos, ahondar en eso, plantea que la historia ya es una investigación finalizada. Entonces pongo otro ejemplo que me imagino Buen que punto, buen punto. lo habrán visto, no sé si tú lo habrás visto y la gente que luego comente, que es, digamos, la momia de Otzi, o también llamado el hombre de hielo. Que, sabes que la forma, digamos, en la que esa momia, ¿no? Ese hombre antiguo había sido, digamos, percibido, ¿no? Digamos, en replicaciones que colocaban, creo que en museos. Era un hombre Ajá. con una piel de tonalidad más blanca, con una melena pronunciada, barba, etcétera. Y las nuevas, digamos, investigaciones del genoma de los restos de este ser humano han demostrado que lo más probable es que tenía, digamos, la piel más oscura, el cabello más oscuro y que probablemente incluso, creo que decían que incluso era hasta calvo, ¿no? Que tenía un poco de calvicie. Entonces, si vemos la historia como Antonio, entonces ya no habría ningún debate que hacer sobre la momia de Otzi, porque ya estaría hecho, ¿no? La descubrieron, hicieron unas cuantas investigaciones y ya se acabó el problema. Pero esa investigación continúa, se mantiene en el tiempo. Vas descubriendo nuevos elementos, vas, digamos, haciendo ofreciendo nuevos resultados, con lo cual vas, digamos, descifrando una nueva interpretación de ese mismo hecho. Por ejemplo, en este caso, en el caso de la momia de Otzi. Entonces, considero, digamos, bastante ignorante pensar que la historia es un libro abierto, que ya está escrito, ya Y hecho. que ya está, y que ya está terminada, que ya no hay Ujú, aparentemente nada más que hacer en historia. claro. Entonces, a mí me da la impresión, y no sé si sea, digamos, la tuya también, que el señor Antonio tiene esa visión de la historia. Sí la veo como una historia un poco, una visión un poco superficial, porque lo primero que uno debe haber notado, o sea, le dicen a cualquier persona suponte, no importa que tú no hayas terminado la universidad, pero llegaste a cursar un primer semestre de universidad, lo primero que tú aprendes en ese momento, o si tuviste alguien que te enseñó algo de pensamiento crítico básico, independientemente si estuviste por fuera y nunca cursaste estudios académicos, lo primero que te enseñan es
que no porque esté escrito en un libro significa que sea cierto. Exacto. Es decir, el libro no es autoridad absoluta. O sea, que venga una editorial, te lo haya impreso y haya llegado hasta ti con una tirada de 2000 ejemplares, por ejemplo, una tirada grande, no significa que lo que está escrito allí es cierto. No basta con que yo venga y abra un libro para decir, ah, esto fue lo que pasó. Claro, es una potencial interpretación. Y es una interpretación sujeta, digamos, a la selección que hizo el que escribió el libro de, digamos, de las fuentes, de los datos, de la información, porque recurrió a un método. Entonces ese método le produce, digamos, lo único que se puede hablar, digamos, en historia es como de ciertas convenciones, ¿no? Por ejemplo, hay una convención que dice que, digamos, las ciertos como, que no sé si eran cartas o diarios de Cristóbal Colón, que se atribuye que en realidad lo escribieron posteriormente, no sé si fue este señor, el de las casas, y otros más. Creo que más o menos así era la discusión. Puedo estar aquí equivocado, pero bueno, algo así, algo por el estilo. Entonces, luego, digamos, de una investigación, hubo, digamos, un consenso entre los historiadores que determinó que sí, que esa era, digamos, una fuente fidedigna, confiable de lo que pensaba Colón, digamos, en su época. O sea, que era, digamos, representativo del pensamiento de él. No sé, digamos, cómo fue que se obtuvo esa información, que luego se pasó, digamos, a un escrito, ¿no? Porque en ese momento habían escribas, ¿no? Yo estaba por ahí hablando y de repente alguien escribía lo que yo decía. Eso fue una convención, pues. Eso es lo que estoy tratando de decir. En historia puede darse ese caso, pero eso es luego de mucha discusión y mucha investigación. Sí. Vamos a proceder, digamos que no procedamos con tan mala fe. Vamos a pensar que cuando Escotado dice que hay que ir a la historia, no está diciendo que tengamos que leer directamente a un autor en específico con una visión personal. Vamos a suponer que él nos dice que vayamos y estudiemos los datos. Sí, podemos también interpretarlo de esa manera, ¿no? Sigue habiendo un gran problema con eso, porque interpretar un conjunto de, vamos a llamarlo así, data cruda, no es tan fácil. Generalmente tú tienes que venir con un criterio y con una intención previa para saber qué es lo que estás buscando. Y si tú no vienes con eso, generalmente hay una intencionalidad detrás de ti. Hay un canal de YouTube que últimamente he estado viendo de un señor liberal también, economista, empresario, que le gusta este mundo, y él está en China, ¿no? Y él está hablando acerca de, él tiene su interpretación y su visión de que China realmente es un libre mercado, lo más absoluto y eso, ¿no? Y él habla desde el terreno y yo, ok, bueno, él está dando su perspectiva como empresario que está invirtiendo y trabajando en China. Y él habla acerca del problema del PIB y de la data que tiene que entregar China a las Naciones Unidas. Y él dice, mira, es difícil saber qué es lo que pasa en China basándote en los datos porque China empezó a declarar para formar parte de las Naciones Unidas y obtener reconocimiento mundial y la Organización Mundial del Comercio, te piden al Banco Central y a las estructuras que entregues una serie importante de documentos y de datos, de investigaciones, pásame métricas. China empieza a tomar las métricas y lo primero que notan durante todo ese periodo que va desde el principio de la década del 90 hasta finales de la mediados de la década de 2010, 2012, 2013, es, mira, realmente los instrumentos de las naciones, que nos piden las Naciones Unidas para medir y extraer data no funcionan en China. Porque nuestra realidad es completamente diferente a la realidad para la cual esos instrumentos de medición se diseñaron. Claro. Y China, a partir del 2012-2013, tuvo que crear sus propias métricas. Métricas que solamente tienen sentido dentro del contexto chino. La data, la forma de recoger la data y los datos que se están generando son, vamos a decirlo así, más o menos semejantes. Pero la interpretación, el criterio con el que yo voy a trabajar la información y los datos que estoy recolectando son completamente diferentes. Entonces, si yo voy a remitirme sobre todo a un estado o para analizar países que tienen una realidad tan diferente como las nuestras, que son países basados en economías de mercado,
por no decir capitalistas, vamos a decir directamente, somos países basados en economías de mercado. Si yo quiero analizar algo que es completamente diferente o que pretendió ser diferente, por ejemplo, la Unión Soviética o, no sé, Corea del Norte o China, no puedo irme y tomar la data con los criterios con que yo analizo una economía de mercado. Claro, ese Entonces, sería otro sesgo más que que es el agregar. sesgo que tengo la impresión que puede tener alguien como Escotado, que si yo voy a analizar la Unión Soviética con los criterios de una economía de mercado, obviamente que muchas cosas no me van a cuadrar en los datos. Y Y va a eso fallar. suponiendo que él va de buena fe a analizar la data y no que está analizando los relatos y testimonios de alguien por fuera. Claro. Sí, y va a encontrar fallos que, o sea, porque digamos, sus criterios, de acuerdo a sus criterios, muchas cosas que se hayan hecho, digamos, en la Unión Soviética van a ser, digamos, fallos graves, ¿no? Pero, por ejemplo, si comparamos, digamos, la situación de la mujer en la Unión Soviética con, por ejemplo, digamos, sociedades fascistas como la Italia de Mussolini o la de Hitler, la Alemania nazi, o incluso sociedades liberales como la de Reino Unido, o más capitalistas como la de Estados Unidos, las mujeres tuvieron, digamos, la posibilidad de trabajar e ingresar, digamos, al mercado laboral y cotizar y todo lo demás en la Unión Soviética mucho antes de que eso pudiera, digamos, ocurrir en todas estas sociedades, o al Sí, en la mismo Unión nivel. Soviética creo que empezó a pasar ya directamente en el periodo de 1920, 20 y algo. Hay un trabajo de Wilhelm Reich que hablaba precisamente sobre los avances que hubo en la Unión Soviética en la década del 20 respecto a la integración de la mujer al mercado laboral o al Ujú. mundo laboral, por no hablemos mercado en el caso de la Unión Soviética, vamos a decir el mundo laboral. Al mundo laboral, sí. Em, y eso, bueno, y si nos vemos, digamos, por otra métrica, para otro grupo, eso sería un gran logro, un gran triunfo. En comparación, digamos, con esos otros países que se estuvieron, digamos, rezagados hasta mucho tiempo después para poder integrar y permitir, digamos, que incluso que la mujer pudiese votar, ejercer, digamos, el voto, participar en la política, ingresar, digamos, a las casas de estudios, etcétera. Formarse en las universidades, pues. Pero bueno, continuamos. Sí, continuamos. ¿No? Creo que divagamos con un poco de facilidad. Y que, dados una idea elemental de la justicia, pues es mejor planificar las cosas. Y así no estamos expuestos a las crisis cíclicas ni a azares de la fortuna. ¿Por qué no planificar? ¿Cuál es la alternativa al mercado? O sea, la planificación. Pero Sí, quiero parar ahí nada más y hacer una pequeña acotación. Las empresas privadas también planifican. Sí. Yo siempre he tenido la frase de tengo la sensación de que la mayor parte de los anarcocapitalistas creo que nunca en su vida han trabajado en una empresa privada. No. No funciona así, no, tú no dejas al azar o al libre mercado la posibilidad de éxito de tu empresa. A nadie le gusta una hoja de cálculo de Excel. Pero la razón por la cual a ti te mandan a aprender Excel, así seas ingeniero, licenciado en recursos humanos o lo que sea, es porque necesitan una proyección. Yo voy a presentar un plan en una empresa para la directiva o para los dueños de la empresa que van a poner su dinero. Ellos no me van a dar el dinero porque sí, yo tengo que, apoyado en métricas, apoyado en datos, apoyado en proyecciones, en todo eso, yo tengo que decirles a ellos, mira, ustedes van a invertir tanto, pueden ganar tanto, y estos son los números, y tengo que tener un sistema bien consistente porque no es poco dinero el que me van a dar, y yo tengo que responder por ese dinero que me van a dar, en qué lo voy a gastar, y lo que se puede perder, los márgenes de error, tengo que calculárselos y dárselos. Mira, si esto llega a fallar, el margen de pérdida que podemos tener es este. ¿Ok? Y una vez que cumplió el plan, que se pasó que se pasó el tiempo que se estableció, en el que
se hizo todo, tengo que entregarles, aparte de la planificación que di al comienzo del trimestre o del semestre o del tiempo que se haya estipulado, el informe final en donde digo, mira, nosotros calculamos que íbamos a invertir tanto tiempo en esto, realmente se invirtió esto. ¿Sobró aquí por esto o no sobró? Más bien hizo falta en esto, tuvimos un déficit acá por esto. Y tú me dirás, ok, quizás porque ellos siempre imaginan empresas pequeñas o pequeños grupos de personas o tenemos un grupo de emprendimiento, que es lo más básico, creo que lo que ellos suelen imaginar más. O somos unos emprendedores donde somos 4 personas en un garaje, tipo lo que ellos imaginan que fue Amazon. Ujú. Pero cuando tú estás en una empresa medianamente grande, una mediana empresa, vamos a decirle no una pequeña empresa, sino una mediana, que una mediana empresa, según las estadísticas, tienen de 20 a 50 empleados. ¿Ok? Es una mediana empresa. Cuando tú tienes de 20 a 50 empleados, ya tienes una operación más grande. Y saber si estás perdiendo o ganando dinero no es tan fácil como mirar el estado de cuenta. Si tú no Claro. tienes estadísticas, si tú no tienes planificación, es posible que tu empresa esté a pérdida los últimos años y tú no lo hayas sabido. Es importante planificar. La economía real no funciona sin un mínimo de planificación. Sí, es flexible. Yo estoy consciente de que hay cosas que van a escapar de mi control, pero yo planifico. Claro, pero el tema es que como ellos naturalizan muchas funciones, digamos, dentro de, no sé, el mercado, la propiedad privada y demás, entonces, para ello, digamos, eventualmente eh, va a haber, digamos, un equilibrio. Ahora, yo entiendo que aquí ellos, cuando hablan de planificación, están refiriéndose a un tipo de planificación específica. Sí, supongo que macroeconomía. Sí, macroeconomía y particularmente, digamos, la planificación estatal. No les gusta, digamos, la planificación estatal. Pero es que eso también acarrea problemas porque es precisamente la planificación estatal la que permitió, por ejemplo, a países como Corea del Sur y Japón convertirse, digamos, no sé, en potencias en el campo de los electrónicos y de los automóviles y cosas por el estilo. Porque el Estado, digamos, otorgó facilidades, disminuyó, digamos, carga tributaria, yo no sé, cualquier, digamos, mecanismo, pero eso requiere una planificación también para permitir que esas empresas crezcan, invertir en ellas o darles, digamos, ciertas facilidades para que puedan hacerlo. O el caso más famoso, los acuerdos de Bretton Woods. En los acuerdos de Bretton Woods, esto ya es macroeconomía mundial, se estableció en su momento una especie de patrón de paridad entre el oro y el dólar. Estados Unidos tuvo que romper e imponer una decisión unilateral de la Reserva Federal porque si no ponía control sobre la circulación de su moneda a nivel mundial, y en este caso a través de la paridad del oro, iban a terminar descapitalizándose y la economía norteamericana iba a terminar hundiéndose. Claro, ese es el problema por haber convertido, por internacionalizar el dólar estadounidense y Claro, convertirlo como en la principal fuente de cambio de divisa y esas cosas. estabas teniendo una gran fuga de tu propio capital y tuviste que romper con el patrón oro para poder seguir manteniendo la circulación del dólar. Sí, exacto. Le pongo play otra vez. Vamos a seguir. De ustedes a pensar la diferencia entre sencillo y complicado. Parece que es simplemente pues, la diferencia que hay entre el 1 y el 2. No, señor. La diferencia entre sencillo y complicado es que sencillo pertenece al mundo de la imaginación. Complicado pertenece al mundo de la realidad. Somos Como si no fuese el mundo de la imaginación, varias de las cosas que ya hemos dicho acerca de la naturalización que ocurre en En el liberalismo, en sí. el liberalismo, ¿no? Todo su alergia a la historia. A ver, play. mundos distintos. Mercado por mercado, lo único que queremos decir es que no nos obligan ni a producir ni a consumir. O sea que hay autonomía de la voluntad en términos de producción y consumo. Allí nuevamente, digamos, y eso no sé si lo había comentado en el episodio anterior o algo por el estilo, es que ellos entienden también el concepto, digamos, de voluntad, también lo entienden de una manera
diferente, que era lo que, por ejemplo, decía Mises en su obra más importante, La acción humana. Em, y es otra vez, digamos, sacarle elementos, digamos, de carácter, por ejemplo, psicológico, de involucrados, cualquier, digamos, coaccionante de otra naturaleza, involucrados en la acción, digamos, humana voluntaria. Entonces, el mercado no te obliga, claro, si lo pones en esos términos, si lo pones dentro de esos parámetros. No hay una obligación, no hay una coacción, el mercado no te coacciona. Pero si nos salimos de los términos y del marco conceptual liberal, el mercado sí te obliga, porque o trabajas o te mueres, literalmente. Bueno, sí. No es que, bueno, no es tan fácil, no es tan fácil realmente. El mercado como institución es muchísimo más complejo y ciertamente sí es... en las economías, ¿cómo? Es que es complicado. Podemos hablar de, por ejemplo, ¿cómo diríamos? El paradigma del libre mercado, que fue, suponte, el comercio británico del siglo XIX. No pareciera que el mercado bajo el Imperio Británico fuera tan libre como parecía. Por ejemplo, no sé si recuerdas el caso de la famosa diplomacia de cañones del Imperio Británico. Sí. Vas a comerciar conmigo, te guste o no te guste. No, con la India, por ejemplo. O el caso más famoso de Bolivia, que había unos mapas de la era victoriana donde no figuraba Bolivia, que ahorita creo que están muy, muy valorados, porque en ese momento ya Bolivia había perdido el mar, creo que es 1880 que ocurre esto, hubo un conflicto con el que era presidente de Bolivia en ese momento, y creo que rompió relaciones comerciales con Gran Bretaña, y obviamente dan la orden de cañonear los puertos bolivianos. Se dan cuenta que no pueden hacerlos porque no tiene puertos. Claro. O también la de la triple alianza, ¿no? La de Paraguay. Por querer, digamos, tener cierta autonomía industrial con respecto, digamos, a Gran Bretaña. Ese es otro caso. Sí había, independientemente de qué interpretación tengamos acerca de si eran o no unos gobiernos que apuntaran a la libertad, al desarrollo humano y todo eso, el del Paraguay, independientemente de eso, había una intención de independencia económica por parte del Paraguay que estaba avanzando a una gran velocidad. Entonces, precisamente por oponerse a negociar o por negarse a negociar, que es una decisión soberana dentro del mercado, por decirlo así, a negociar económicamente con el Reino Unido, se termina Paraguay cayendo en la guerra con la Triple Alianza. Bueno, no solamente por eso, había muchas causas más, por supuesto, pero digamos que este fue un aliciente importante. Entonces, hablar de que el mercado es un elemento, un espacio libre de coacciones es complicado. Sí, hay muchísimas transacciones que se hacen libres de coacciones, pero hay otras que no. Yo no me imagino nada más libre mercado, por ejemplo, porque ocurre por fuera de los márgenes del Estado, que el mercado de las drogas. Pero por muy libre que sea y que ocurra fuera de los espacios de regulación del Estado, porque el mercado negro siempre es un mercado libre. Es un mercado más libre que... Es un mercado más libre que el institucional, que el aceptado. No está para nada libre de coacciones, todo lo contrario. Sí. Caso, digamos, de nuestros países, ¿no? Los conflictos internos, digamos, por el control de ¿cómo se llama? Los flujos de las drogas, por ejemplo, o los flujos de las armas. Sí, exacto, o sea... Y que tiene repercusiones también, digamos, sobre la vida de gente inocente involucrada, digamos, en esos conflictos. Es correcto. El mercado de armas también, de alguna manera, es hasta cierto punto libre mercado, porque hay una serie de regulaciones importantes allí que los países tratan más o menos de cumplir porque es delicado. Pero hablar de que entonces el mercado es necesariamente libre es tan miope como pretender pensar que el mercado no tiene elementos de libertad. O sea, es mucho más complicado que eso. Claro. O sea, no es, digamos, que el mercado sea enteramente
libre, pero tampoco quiere decir que no lo pueda hacer, sino que hay que tomar en consideración una cantidad de variables específicas para poder, digamos, analizar. Y ni siquiera, digamos, a nivel global, sino un caso muy puntual, digamos, en un territorio, no sé, de Venezuela o de Colombia o de Panamá. Digamos, qué tipo de coacción a nivel, digamos, de la institución del mercado, digamos, legal o legítimo y el negro, qué tipo de coacciones, digamos, ocurren en ese espacio concreto, que de repente no operan en otros territorios. Pero sí, o sea, pero lo que pasa es que era lo que decía ya antes, que el liberalismo suena muchas veces como a teología. Entonces por eso es que como creer, digamos, en esa idea, digamos, de que el mercado libre llegó y no hay coacciones ni nada, es un poco como suena como a teología. Sí, prefiero directamente leer a Samuelson, que no es más, es más ácido de leer, pero al menos es más realista en ese sentido. Claro. Bueno, seguimos. Lo contrario del mercado es la planificación. Pero en la práctica, ¿qué es la planificación? La práctica de la planificación es el economato. Es decir, que en vez de ir a la tienda, vamos al economato. Tenemos cupones, tenemos vales de economato. Esto, si leen ustedes otra vez a Marx, por ejemplo, se encontrarán con que Marx es un fervoroso defensor del economato. Me gustaría que dijera como alguna cita, porque como fue comunista, en donde Marx defienda algo parecido, digamos, a lo que se entiende Ajá. por economato, porque yo el economato es como que los mismos trabajadores, algo así, como los mismos trabajadores se organizan y crean, digamos, como sus propios, digamos, voy a buscarlo porque es que no recuerdo. Ah, Déjame buscarlo también, porque el economato creo que es un concepto, o no un concepto, una palabra que se utiliza sobre todo en España. Yo en mi vida lo había escuchado. ajá, dice, establecimiento organizado en forma cooperativa o sostenido por algunas empresas donde ciertos colectivos, en especial trabajadores, pueden adquirir productos a un precio más económico que en otros comercios. Pero es que sigue siendo un comercio. Lo que pasa es que está organizado, digamos, como una cooperativa. Y eso, yo no sé, digamos, el economato en ese sentido, en qué se diferencia, digamos, o sea, sí hay diferencias, pero digamos, si nos queremos poner ahora sí esencialistas, ¿no? Con ellos, que son muy esencialistas, en principio está haciendo lo mismo que haría, digamos, una empresa, ¿no? Vendiendo productos eh, a un grupo, digamos, de clientes que llegan y quieren, digamos, no sé, en este caso acceder, digamos, a productos más económicos. Sí, de hecho, eso sí se hace. Se sigue haciendo en muchas partes del mundo. Las empresas tienen su propia. Aquí en Venezuela, por ejemplo, se hizo mucho en el siglo XIX y comienzo del siglo XX. O sea, una gran empresa venía y tenía literalmente creabas un pueblo donde trasladabas tú a todos a los trabajadores, o lo hacías con urbanizaciones. Ujú. Eso se sigue haciendo si es efectivamente un aspecto planificado. Puede hacerlo, planificarlo una empresa privada o puede planificarlo el Estado. Hay Claro, urbanizaciones que son creadas, no quizás un pueblo, pero sí urbanizaciones que son creadas para que estén solamente, suponte, los educadores o los trabajadores de tal zona o de tal industria. Tú planificas para más o menos tener un mínimo de orden en el urbanismo y en la circulación, y por lo tanto en el gasto público al final del periodo en un futuro. Y lo hacían las empresas también para tener a todos tus trabajadores en un solo sitio, y porque de alguna manera, cuando tú haces una inversión como esa, sí te ahorras en gastos de salario o en gastos de mantenimiento de prestaciones sociales, o gastos que tienen que ver, por ejemplo, con la salud o el bienestar o la vialidad de tus trabajadores. Esa es la razón por la cual a ti te sale más barato venir y crearles una urbanización donde todos tus trabajadores están allí, y tú mismo vienes y le colocas un pequeño mercado, una pequeña broma, haces un trato con otra empresa, o tú mismo los compras y los distribuyes, y te sale más barato así que a la larga tener que aumentar los salarios
para el trabajador, Ujú. o aumentar el gasto que vas a tener de manutención o de guarderías o de ese tipo de cosas que tendrías que pagar a través de bonos o compensaciones al trabajador. O sea, tú lo haces porque efectivamente te sale más barato. Claro. Yo pienso que por economato, por lo que va a decir más adelante, se está refiriendo, digamos, concretamente como a productos con precios regulados por el Estado, ¿no? Como que es una organización, digamos, hecha por el Estado. ¿No? Que por ejemplo agarran y te venden el arroz, no sé, a un precio regulado y hay como filas. A la gente hace filas para poder, digamos, acceder a esos productos regulados de bajo precio. Pero es que, digamos, incluso en ese caso, eh, se está, digamos, adquiriendo esos productos, porque por ejemplo eso se ha hecho aquí en Panamá. Ahora no recuerdo, digamos, los nombres que le dieron durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli, em, que era básicamente como agarrar, comprar esos productos que podían venir, no sé, de China o de cualquier lado, ¿no? El Estado los compraba y luego los revendía a precios, digamos, más económicos a la población. Pero, pero eso es, digamos, eso ocurre, digamos, incluso en una economía de mercado, ¿no? Porque hay una población bastante alta, ¿no? En Panamá creo que era el veintitanto por ciento, que tiene, digamos, una situación, digamos, de pobreza, entonces el Estado, digamos, a veces recurre, digamos, a ese tipo de mecanismos. O sea, no es algo, digamos, bueno, aunque como es para estas personas todo eso es socialismo, entonces eso sería, digamos, el problema. Bueno, Pero podemos entiendo decir que que eso es el sigue, economato. Creo que por ahí va el digamos economato. que eso puede seguir ocurriendo. En Estados Unidos hay sitios donde hay, es que Sí, en quizás Estados porque lo estoy Unidos viendo, también lo hay. quizás porque lo estoy viendo desde el punto de vista de un punto de vista economicista. Cuando tú lo ves desde el punto de vista económico, es el mismo problema que tú obligas a las personas a hacer filas para comprar, a ese sector en específico, los pongas a hacer filas para comprar los productos más baratos, a que los dejes todos al precio de mercado y pocos lo puedan comprar. Desde el punto de vista económico es el mismo problema. Me cambiaste una cosa por otra, simplemente es un quid por quo, pero están simplemente en posiciones diferentes, pero el problema sigue siendo el mismo. Ujú. Entonces, lo que hiciste fue trasladarme el problema del déficit de salarios en el caso de que, o sea, yo podía haber perfectamente pagado, aumentado los salarios de la población, del sector público, por ejemplo, o tratar de buscar la manera de, con un mecanismo menos invasivo, de aumentar los salarios de la población para que pudieran efectivamente llegar a comprar los elementos que le faltaban, o puedo venir yo y comprar lo que la población necesita consumir, volver a tener el mismo déficit, pero en este caso por venderlo más barato. Desde el punto de vista de la contabilidad, no cambió nada, sigo teniendo el mismo problema. Claro. Y bueno, también hay que tomar en cuenta, por no sé, digamos, en el caso de Venezuela, pero por ejemplo en el de Panamá, ese porcentaje de personas, yo creo que la totalidad, si no todos, son trabajo informal. Entonces no tienen, digamos, acceso como a empleo formal que pagan cuotas, Que tienes un seguro que que tienes un pagar, que tienes seguro. una serie de prestaciones y Ajá. de servicios que responder. Y eso ocurre nuevamente vamos a decir, en una sociedad, en una economía de mercado, ¿no? Em, en donde se tiene que recurrir precisamente al economato para poder darle ciertos productos a personas que de otra manera no tienen cómo acceder a ello, porque trabajan de forma, digamos, informal, se ganan, no sé, $12 diarios, por decirlo así, Sí, pero entonces lo que estamos notando es que, como dice él, el problema no vendría entonces de la de la planificación. planificación, como dice él. O sea, que yo vengo y planifico la economía y mi trabajo de planificación trae como consecuencia que hay escasez. No, no viene de eso, sino que el problema ya estaba desde antes. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, donde sí hubo un problema de eso, el problema estaba desde antes. El problema era precisamente el colapso de una economía basada en la renta petrolera cuando por diversos factores, entre que no te compran el petróleo y entre que nunca le hiciste mantenimiento, o el personal, tuviste muchos problemas con el personal que hacía mantenimiento y se te fugaron o los perdiste,
que te hacía mantenimiento a la empresa petrolera, a tu producción petrolera, entonces dejaste de recibir el ingreso. Se te tradujo luego en un problema que era el desabastecimiento, producto de que no tenías cómo compensar lo que ganabas con lo que comprabas de alimentación o con la forma en que distribuyes la renta entre las distintas empresas. ¿Qué trató de hacer el gobierno venezolano en su momento? Creó una red de distribución, una red de comercio en el que fomentaba la producción por un lado de pequeñas empresas de producción nacional. El gobierno compraba la producción a esas empresas, pero lo hacía mediante una institución semiprivada, que es lo que llamaban en aquel momento el Mercal y Pedeval, y una serie de pequeñas empresas semiestatales que habían creado de propiedad semiestatal, que hacían después la distribución, no la distribución, la venta en distintos mercados que iban posicionando a nivel nacional. En donde sí, efectivamente, encontrabas productos que algunos estaban a precio de mercado y otros estaban al precio, en teoría, regulado. El gobierno lo que hizo fue trasladar el déficit de, en vez de tenerlo en el bolsillo de la población, a tenerlo él en su bolsillo. Desde el punto de vista de la macroeconomía, el déficit sigue estando. Claro. Para ahorrarse un problema o para evitar o postergar lo más posible el problema de caos social producto del desabastecimiento, creó todo este sistema complicado, pero no fue producto de la planificación, porque el sistema de los CLAP, el sistema de los Mercal y de los Pedeval no surgen producto de que el gobierno lo planificó para que fuera así. Tuvo un problema que tuvo que solucionarlo a través de organizar una red de alimentos subsidiados. Que entiendo, y no sé si tú me corregirás, que es un problema, digamos, histórico de Venezuela, depender, digamos, del petróleo, al menos desde la década de los 70, ¿no? Desde antes de la década de los 70. Hay un libro que se llama Alegría de la Tierra, de Mario Briceño Iragorri. Mario Briceño Iragorri es un pensador venezolano de la vieja escuela, 1930-1940. Y en 1940, Iragorri publica este libro donde él cuenta, desesperanzado y pesimista ya, de cómo Venezuela había perdido su capacidad de autosustentarse y que ahora dependía por completo del petróleo, y que no tenía sentido para muchas personas producir, porque incluso produciendo no lograban competir con los alimentos baratos y de mayor calidad y este universo de marcas que iban trayendo la importación venezolana. Y esto es 1940. Y de hecho, por supuesto, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, a finales de la Segunda Guerra Mundial ya, Venezuela sufría de desabastecimiento. Un amigo que era de esa época, él estaba niño para 1948, tenía 6 años en ese momento. Él recuerda que hubo escasez de fósforos en el país. La gente no hallaba cómo prender y tenía que recurrir a estas formas porque los fósforos no se producían en Venezuela en ese momento, se compraban en el extranjero. Entonces ya en ese momento, en 1948, había un problema de desabastecimiento en Venezuela, producto también de la crisis de la Segunda Guerra Mundial y producto de una crisis interna política que tuvo el país en ese momento, que fue la caída del gobierno de Medina Angarita y toda una serie de conflictos internos del país que terminaron relacionándose con los intereses de los intereses de las transnacionales petroleras en ese momento en el país. Hubo una huelga petrolera muy importante en ese momento que, bueno, terminó todo en un desastre que acabó en un problema de desabastecimiento general del país, que fue lo que se conoce como la crisis de 1945-1948. Ya, bueno, entonces le pasó, digamos, es parecido, digamos, incluso también al caso de por ejemplo, Cuba, ¿no? Con su dependencia, digamos, del azúcar. Entonces, si digamos, tus rentas dependen de básicamente un solo rubro, entonces vas a terminar limitando, digamos, la capacidad de compra de la economía de ese país, si esa entrada que tenías se pierde por algún cambio en el mercado, ¿no? Por las cosas estas que no son planificadas, sino que pasan hacia las crisis estas espontáneas, digamos, del libre mercado. Es correcto. Entonces, no podemos decir, que, por ejemplo, en el caso concreto de Venezuela, lo que él comenta como el economato, entendiendo que el economato es una planificación, es un local, un establecimiento para vender alimentos subsidiados a la población o a precios regulados, no ocurrió en Venezuela producto de la planificación. De hecho, todo lo contrario. Fue casi improvisado. De hecho, se tardó un tiempo
en darle mantenimiento en orden. Tardaron casi 3 años en construir la red a nivel nacional. Sí, y bueno, igual acá lo que se intentó también fue bastante improvisado. Vamos a seguir. ¿Qué ha pasado con los economatos? Si nos ponemos a verlo históricamente. Por ejemplo, el economato en Camboya, o el economato en Cuba, o el economato en Checoslovaquia, o el economato en España. Pues que están desabastecidos. Forma parte de la esencia del economato, el desabastecimiento. Por alguna razón inexplicable, el mercado va y funciona. Bueno, ya vemos que no estamos tan de acuerdo con eso, pero Sí. vamos a seguir. Sin querer esto nos no lo adelantamos digo. un poco la discusión. Claro. Si quieren ustedes que se lo aclare. Pero, claro, es que es la diferencia entre el mundo de la imaginación y el mundo de la realidad. No la diferencia entre el 1 y el 2, sino la diferencia entre lo que existente y lo imaginario. Entonces, cuando dejamos que la libertad sea, que es lo que sucede con el mercado, pues claro, resulta que la humanidad se divide se gradúa verticalmente desde el que tiene mínima cosa, el mendigo más o menos demente que pide limosna por la calle, hasta el supermillonario que, por ejemplo, se ha inventado el post-it. Esa graduación son las clases sociales. Marx dijo que había que crear una sociedad sin clases, pero evidentemente no sabía lo que hablaba, porque quiso decir una sociedad sin estamentos. No. Aquí, ahora no recuerdo, digamos, el artículo, y eso lo publicó Engels, pero Engels no, eso lo plantean creo más bien los anarquistas. Como Sí, una es una cierta demanda anarquista. es una cierta horizontalidad, etcétera, ¿no? Pero Engels y Marx, al menos según lo que dejaba ver, Engels creo que era una carta o un pequeño artículo de diario, un periódico, que ellos no estaban en contra de las jerarquías. Digamos, lo que estaban, digamos, en contra era, digamos, de la configuración, digamos, del modo de producción capitalista, de las jerarquías que existían, digamos, en el modo de producción capitalista, pero no, digamos, jerarquías en general, porque está haciendo, digamos, lo mismo. Aquí está ocurriendo lo mismo que cuando hablaba de la propiedad, de pensar que la propiedad es un hecho natural tal y como lo piensan los liberales, y que entonces cualquier, digamos, no sé, digamos, interpretación ajena a esto, no sé, es como, todo tiene que ver, digamos, con que sea antinatural. Entonces aquí está ocurriendo algo parecido, porque está, digamos, también haciendo, digamos, intentando, digamos, como trasladar, digamos, su marco conceptual, digamos, a algo que Marx y Engels, al menos que yo recuerde, igual cualquiera persona en la caja de comentarios que esté más familiarizado con el pensamiento de Marx y Engels lo puede comentar, pero no recuerdo que era, digamos, acabar con los estamentos, sino, digamos, la tensión de luchas de clases, o una sociedad sin clases es, digamos, una sociedad sin esa tensión de lucha de clases que él veía, digamos, de forma histórica, ¿no? Entre esclavos y no sé, los aristócratas, siervos y señores feudales, trabajadores, proletarios y contra capitalistas. Sí, y hasta donde yo recuerdo, el tema central, o sea, el problema era que Marx, en su teoría, en su interpretación del problema, consideraba que veía manifestado en la propiedad privada de los medios de producción una irracionalidad, teniendo en cuenta que no era, como era el obrero o el trabajador, el productor de la riqueza, él veía en el proceso de extracción de la plusvalía, si no mal recuerdo, esa irracionalidad
de la organización de una sociedad capitalista, y que la única forma de resolver esa contradicción interna era, en la interpretación de Marx, una forma necesaria de solución era si el obrero, el que era efectivamente productor de la riqueza y el que tenía uso efectivo de los medios de producción, se apropiaba, tomaba la propiedad efectiva de los medios de producción y suprimía a este otro elemento. Eso no eliminaba las demás clases. No eliminaba las jerarquías, pues. No, no eliminaba las jerarquías, porque ellos hablaban en este caso de que era esta clase social que él llamó proletariado, en el sentido de que él consideraba que era como una suerte de amalgama de distintas clases sociales que estaban relacionadas al proceso de producción, del proceso de producción esencial, del que producía la riqueza en el mundo, en las sociedades capitalistas, porque habían muchas otras clases sociales más, pero esta clase que estaba vinculada al núcleo, a la esencia de la sociedad capitalista, era la que debía resolver, según Marx, en el esquema clásico, esa contradicción, tomando el control y por lo tanto imponiendo, obviamente, una nueva jerarquía, pero una jerarquía que desde el punto de vista de Marx era racional, porque se basaba en resolver la contradicción que se manifestaba en la propiedad de los medios de producción. Hasta donde yo recuerdo, más o menos va así la interpretación de Marx. Claro. Claro, Bueno, si tú entras en detalle en el proceso, en los tomos del Capital, en los Grundrisse, te vas a encontrar con una cosa mucho más elaborada y complicada, ¿no? Pero en líneas generales, si no mal recuerdo, era eso. No hablaba de la eliminación, la existencia de una sociedad sin clases, no. Hablaba de la racionalización. De volver a poner en términos racionales, de resolver las contradicciones de la sociedad capitalista. Sí, él dice, sí, van a aparecer otras, pero bueno, la que nos importa ahorita es esta. Sí. Bueno, igual tampoco, o sea, yo marxista no tengo afiliación a ello, pero el tema, digamos, es que si vas, digamos, bueno, es que ya desde el inicio, cuando comenzó a hablar de la propiedad y en el manifiesto comunista decía otra cosa Marx, si van a hablar, digamos, de Marx, nada más como, creo yo, intentar como acercarse un poco a lo que realmente planteaba, y no, digamos, trasladar ideas de corrientes de repente anarquistas y colocárselas a Marx, porque, bueno, los debates de las internacionales dan, digamos, cierta claridad de que los anarquistas y Marx no se llevaban muy bien, que digamos. No se llevaban nada bien. Tenían diferencias, digamos, bastante sustanciales. Incluso, digamos, hubo un debate, una resistencia por parte, creo que de Marx, sobre sobre el tema, digamos, del Estado, sobre la desaparición, digamos, de cualquier forma, digamos, de institución estatal, que era lo que los anarquistas sí veían, pues, como que había que acabar con todo eso. Pero Marx, a mí me parece que él hablaba más bien del Estado burgués. Y no, digamos, de la institución del Estado, porque también no la naturaliza, sino porque el Estado, digamos, que él menciona, y al que se refieren, digamos, también incluso los anarquistas, es el Estado configurado dentro de unas ciertas circunstancias históricas, sociales, culturales, políticas, etc. Y cuando dice, bueno, hay que acabar con ese Estado, pues sí, pero no se refiere, digamos, necesariamente a toda forma, digamos, o a todo tipo de institución estatal. Que bueno, ya eso es otra cosa diferente, pero habría que ver, digamos, si de repente alguien más familiarizado con la obra de Marx nos puede Sí, yo lo leí, pero hace mucho tiempo, y de ese tiempo para acá, lo único que me limito a la hora de leer a Marx es básicamente recurrir al Capital. O sea, siento que lo demás ya es tema más de eruditos, más de especialistas. Sí, además de que la obra de Marx está así como toda, ¿cómo se llama? Repartida en diferentes textos. Sí, tú no conoces la historia, creo que se la cuenta Dussel. Marx solamente llegó a escribir realmente como tal el tomo 1 del Capital y algunos panfletos y pequeños libros que escribía por fuera. Lo demás son muchas notas y trabajos que dejó sueltos por allí, que después Engels y luego más tarde Kautsky terminaron
acomodando en el archivo de Marx y publicando, ¿no? Sí, Y por que ejemplo, los después que muere, Grundrisse, esos son ajá, puras por anotaciones. ejemplo, y Engels contaba que cuando muere Marx, él tiene que ir, él va hasta allá, hasta Inglaterra, y entra en el estudio de Marx y va a buscar pues el famoso tomo 2 y tomo 3 del Capital. Tú pensarías que te ibas a encontrar como con una pequeña libretica, mira, aquí está un borrador, no, o mínimo, o 3 o 4 libretas, mira, aquí está un borrador del Capital, una parte aquí, otra parte allá, y no. Engels cuenta que él entra a la oficina de Marx, al estudio de Marx, y se encuentra 2 cerros de papeles y hojas sueltas, medio amarradas allí, y arriba había 2 notas. En un cerro de papeles había una nota que decía para el tomo 2 y otra nota, y en el otro cerro otra nota que decía para el tomo 3. Y eso le tardó a Engels años poner orden en todo eso que dejó Marx allí. Sí. Eh, Años, digamos, y fue un trabajo colectivo también. Porque, bueno, no lo pudo terminar de hacer enteramente, como dice Engels, el propio Engels. Engels, Después lo termina Kautsky, luego Rosa Luxemburgo creo que vuelve a tomar parte de los manuscritos de Marx y vuelve a hacer otros trabajos. Y creo que quien viene a realizar el trabajo más completo después, creo que fue Riazanov en la Unión Soviética. uh-huh. Y bueno, eso pasa, digamos, con muchos autores, pero sí, efectivamente, fue un trabajo largo, extenso, colectivo, de varias manos que fueron... Riazanov era un personaje interesante, ¿viste? Hay una anécdota, disculpa que meta esto, que pasa que no la quiero dejar pasar. Hay una anécdota de Riazanov. Estamos hablando ya de 1920 y pico, 1928, 29, algo así, ¿no? Está en las plenas, Stalin en su momento más fuerte y está limpiando el partido y las instituciones soviéticas de cualquier elemento que pudiera oponérsele, ¿no? Está esta lucha dentro de los bolcheviques por oponerse de alguna manera a la fuerza, a la personalidad de Stalin. Y llegan a visitar a Stalin, a Riazanov, porque él era el encargado, el director del Instituto Marx, Engels, Lenin, ¿no? Ya se llamaba Lenin en ese momento, el instituto. Uh-huh. Y cuando entran en la oficina de Riazanov, Riazanov ya estaba viejito, ya Riazanov tendría 60 y pico de años, 70 años quizá. Riazanov está allí tranquilamente y sentado en su despacho. Él tenía el trabajo de reunir cualquier manuscrito, material, carta, lo que sea, de cualquier autor socialista o comunista que haya existido hasta ese momento. Y van a hablar con él, pues. Está en ese momento, casualmente, creo que estaba editando la ideología alemana ya. Y entran a visitar a Riazanov y descubren que no tiene un cuadro de Stalin. Y le preguntan que por qué no tiene un retrato del camarada Stalin. Y Riazanov le responde muy tranquilamente, así como que, mira, yo al camarada Stalin lo respeto mucho, pero yo no estoy muy de acuerdo con él. Tengo un cuadro del camarada Lenin porque a pesar de que él y yo no congeniábamos mucho, es una figura que creó el primer Estado socialista del mundo y lo respeto mucho. Y tengo un retrato de Marx porque obviamente yo soy marxista y bueno, toda aquella broma, pero que él no iba a tener nunca en su vida un retrato de Stalin en su despacho. Alerta de spoiler, para los que no lo saben, Riazanov por supuesto terminó preso por orden de Stalin, creo que 6 años después, en el 33, 34. Mm. Pero siempre fue un enemigo abierto y reconocido de Stalin. Lo que, teniendo en cuenta quién era Stalin, tiene su mérito. Pues sí, claro. Y bueno, una cosa que también una pequeña acotación que quisiera hacer es que la lógica esta liberal, ¿no? O si que se quiere, digamos más concretamente la lógica ANCAP, de que cualquier acción privada, ¿no? Al margen, digamos, de la regulación estatal y todo lo demás es liberal o libertaria, pues. Y cualquier, digamos, acción estatal es socialista. Eso quiere decir, ¿no? Bajo esta lógica, ya que traes, digamos, el ejemplo, digamos, has comenzado a hablar, digamos, de la Unión Soviética, de Lenin y demás, que el Estado zarista era socialista, ¿no? Porque era, digamos, acción estatal, ¿no? Sí. Es socialista. Y que Lenin, durante el periodo revolucionario, digamos, con sus acciones individuales, ¿no? Acciones, digamos, voluntarias, con los miembros, digamos, bolcheviques, eran libertarios.
No, porque no lo estaban haciendo, digamos, con el Estado. No estaban recibiendo ningún recurso del Estado. No, para nada. Y Estaban estaban intentando aboliendo, tumbar. estaban tratando de destruir el Estado y de fundar algo que era el Comité de los Soviets, que no tenía nada que ver con el Estado, que se oponían a toda, más bien a toda decisión del Estado central ruso. Claro. Entonces Lenin en ese momento fue liberal. Y bueno, Libertario. podemos decir entonces también que bajo la misma lógica, Lenin era un libertario y Franklin Delano Roosevelt, que el creador del New Deal, era un comunista. Claro. Roosevelt era el más comunista y Lenin libertario, al menos hasta que creó el Estado soviético.